abandonados por sus hijos, descubren un pasadizo enterrado y lo que éste contenía en su interior. Fernando y Susana sentían cómo el peso de 50 años de vida en común se desplomaba sobre ellos mientras contemplaban las dos maletas azules que albergaban todo lo que quedaba de una existencia completa. El documento de desahucio que sostenían temblaba, no solo por la fría brisa de la tarde, sino por una traición que hería más que cualquier cuchillo. Fue Miguel, su primogénito, quien les entregó en persona el papel que los forzaba a abandonar la casa donde criaron a su familia. Sin ofrecer ni una palabra de explicación o disculpa, se limitó a decir que debían marcharse en 48 horas porque la propiedad había sido vendida. ¿Cómo que vendida?, preguntó Fernando con la voz rota por la incredulidad. Esta casa ha sido nuestra durante medio siglo, Miguel. No entendéis de negocios, papá. El mercado inmobiliario está en auge y surgió una oferta que no se podía rechazar. Es lo mejor para todos. Susana buscó en el rostro de su hijo algún rastro del niño que acunó durante noches de fiebre, pero solo encontró frialdad. Sus ojos azules, que un día resplandecieron de alegría al verlo dar sus primeros pasos en ese mismo patio, ahora reflejaban un dolor que ella no sabía cómo nombrar. ¿Y dónde vamos a vivir nosotros, hijo mío?, susurró con una vulnerabilidad que había intentado ocultar durante años. Ya os las arreglaréis. Carolina y yo ya hemos hablado de esto. Tenéis que aprender a ser independientes. Carolina, la hija menor, permanecía de pie en el umbral de la cocina. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Susana intentó cruzar su mirada en busca de apoyo, pero la hija la desvió hacia el suelo. Esa noche, en su último día en la que había sido el escenario de toda su vida, Fernando y Susana decidieron pasar unas horas en el patio donde tantos recuerdos se habían forjado. Era allí donde sus hijos jugaron de pequeños, donde celebraron barbacoas, en los niños cumpleaños, donde plantaron el primer árbol frutal que ahora daba sombra a gran parte del terreno. ¿Recuerdas cuando Miguel se cayó de la bicicleta justo ahí? Susana señaló un rincón cerca del portón. Corriste tanto que casi te tropiezas tú también. Fernando sonrió con tristeza, ajustándose su cazadora roja contra el viento, que empezaba a soplar con más fuerza. A sus 72 años, aún conservaba la fortaleza en los brazos que habían trabajado toda una vida, pero sentía que su energía se agotaba, no por el paso del tiempo, sino por la ingratitud. Y Carolina plantó esas flores amarillas cuando tenía 8 años. Dijo que quería adornar el mundo. Caminaban lentamente por el patio, tocando cada objeto como si fuera una despedida definitiva. Las maletas azules seguían en la terraza, preparadas para un viaje cuyo destino desconocían. Fue entonces cuando Fernando pisó una tabla de madera medio oculta por la hierba alta y un crujido distinto llamó su atención. La madera cedió ligeramente bajo su peso, emitiendo un sonido hueco que no parecía normal. «Susana, ven a ver esto». Susana se acercó, observando a su marido arrodillarse y examinar la tabla con más detenimiento. Su experiencia como carpintero en su juventud le permitió identificar rápidamente que aquello no formaba parte del suelo original del patio. «Esta madera está suelta. Parece que fue colocada aquí encima de algo». Con cuidado, Fernando comenzó a retirar la hierba que había crecido alrededor de la tabla. Sus manos, marcadas por los años de trabajo, se movían con precisión mientras Susana observaba con una curiosidad creciente. «Fernando, ¿qué crees que puede ser?» «No lo sé, pero vamos a descubrirlo». Trabajaron juntos, retirando capa tras capa de tierra y hierba seca. La labor era lenta pero reveladora. Pronto quedó claro que había toda una estructura de madera enterrada allí, como si alguien hubiera creado a propósito una abertura para luego sellarla. «Dios mío, Susana, mira esto». Fernando logró
levantar una de las tablas más grandes, revelando un espacio oscuro debajo. El olor a tierra húmeda y madera vieja ascendió hasta ellos, cargado con décadas de secretos enterrados. Susana se llevó las manos al rostro, su expresión de asombro reflejando exactamente lo que sentía por dentro. En más de 5 décadas viviendo en esa casa, jamás había sabido de la existencia de ese pasaje. ¿Quién hizo esto y por qué? Fernando buscó con la mirada alguna linterna o fuente de luz. La oscuridad no les permitía ver más allá de los primeros centímetros de la abertura, pero era evidente que el espacio se extendía hacia abajo y hacia los lados. Fue a buscar la linterna a la cocina. Cuando regresó, el haz de luz reveló un descubrimiento que los dejaría aún más perplejos. La abertura conducía a una pequeña cámara subterránea, y en el suelo de esa cámara había decenas de objetos cuidadosamente organizados. Si esta historia te está conmoviendo, no dudes en dejar tu me gusta y suscribirte para que sigamos creciendo. Susana, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Montones de sobres amarillentos estaban dispuestos como si alguien los hubiera colocado allí con sumo cuidado. Algunos tenían cintas rojas atando conjuntos de cartas. Otros estaban sueltos, pero organizados por tamaño. Fernando bajó con precaución por la abertura, probando primero si la estructura aguantaría su peso. La madera estaba sorprendentemente bien conservada, como si alguien la hubiera tratado con productos contra la humedad antes de enterrarla. Pásame algunas cartas, Fernando. Vamos a ver qué son. El primer fajo que alcanzó estaba atado con una cinta roja que, a pesar del tiempo, mantenía su color vibrante. Las cartas estaban dirigidas a ellos, Fernando Durán y Susana Durán. Son todas para nosotros, Susana, todas. Volvieron a la terraza, donde había más luz, llevando con cuidado el primer montón de correspondencia. La fecha del primer sobre los dejó atónitos. Marzo de 1995. Eso fue hace casi 30 años. Fernando, ¿cómo pueden ser cartas nuestras de hace tanto tiempo? Con dedos temblorosos, Susana abrió la primera carta. El papel estaba amarillento, pero perfectamente legible. La caligrafía le resultaba familiar, y cuando leyó el nombre al final de la página, su corazón casi se detuvo. Es de mi madre, Fernando, es de doña Isabel. Fernando se sentó pesadamente en la silla junto a su esposa. La madre de Susana había fallecido hacía 28 años, poco después de que se casaran y se mudaran a esa casa. ¿Cómo es posible? Nos envió cartas después de que... Espera, déjame leer. La voz de Susana temblaba mientras leía en voz alta. Mi querida hija Susana y mi querido yerno Fernando, si estáis leyendo esta carta, significa que algo me ha pasado y que habéis logrado encontrar lo que dejé escondido. Sé que puede parecer extraño, pero tuve mis motivos para elegir esta forma de comunicarme con vosotros. Primero, quiero que sepáis que os quiero mucho y que siempre me sentí orgullosa de la familia que construisteis. Segundo, necesito contaros algunas verdades que nunca tuve el valor de decir en persona. La propiedad donde vivís no es lo único que dejo como herencia. Existe un terreno en el interior, en San Lucas, que perteneció a vuestro abuelo. Ese terreno tiene un valor significativo, no solo financiero, sino histórico para nuestra familia. Dejé todos los documentos con el doctor Eduardo Salas, abogado aquí en la ciudad. Él tiene instrucciones específicas sobre cómo proceder con la herencia. También dejé algunos ahorros que junté especialmente para vosotros y para los nietos que aún están por llegar. Por favor, buscad al doctor Eduardo lo antes posible. Él está al tanto de todo y os orientará sobre los siguientes pasos. Con todo mi amor y algunas preocupaciones que espero que entendáis después. Doña Isabel Pérez. Susana terminó la lectura con lágrimas en los ojos.
La información de la carta contradecía por completo todo lo que sabían sobre la herencia de su madre. Fernando: cuando mi madre falleció, Miguel dijo que no había dejado nada más que la casa donde vivía. Él se encargó de todos los papeles en aquel momento. Lo recuerdo. Dijo que fue hasta la notaría y lo resolvió todo para no preocuparnos. Se miraron. Una sospecha terrible comenzaba a formarse en sus mentes. Vamos a ver las otras cartas. La segunda carta era del mismo abogado mencionado en la primera, el doctor Eduardo Salas. Estaba fechada en mayo de 1995, 2 meses después de la primera. Estimados señores Fernando y Susana, he intentado contactar con ustedes varias veces por teléfono sin éxito. También envié correspondencia a la dirección proporcionada por la finada doña Isabel, pero no obtuve respuesta. Conforme a las instrucciones dejadas por la señora Isabel, necesito tratar con urgencia con ustedes sobre la herencia que ella dejó. Existen documentos que necesitan ser firmados y propiedades que deben ser transferidas a sus nombres. Les ruego encarecidamente que se pongan en contacto conmigo lo antes posible. Mi despacho está ubicado en la Avenida del Sol, 123, centro de la ciudad. El plazo para regularizar estos documentos se está agotando y sería una pena que perdieran los derechos sobre bienes que legítimamente les pertenecen. Atentamente, Eduardo Salas, abogado. Cédula profesional Lostin 8847. Susana: nosotros nunca recibimos esas cartas, ni la de tu madre ni la del abogado. ¿Cómo es posible? Nuestra correspondencia siempre llegó normalmente. Fernando tomó la tercera, carta de la pila. Esta era aún más reciente, fechada en 1998. Estimados Fernando y Susana, esta es mi 5ª tentativa de contacto. Estoy genuinamente preocupado por su silencio, especialmente considerando la importancia de los asuntos que necesitamos discutir. Lamentablemente debo informarles que algunos de los plazos legales ya se han agotado. La propiedad rural en San Lucas ha necesitado ser puesta en un proceso administrativo especial debido a la falta de manifestación de los herederos legítimos. Sin embargo, aún hay tiempo para revertir la situación. Tengo en mis manos documentos que comprueban sus derechos sobre la propiedad y sobre las cuentas bancarias dejadas por la señora Isabel. Un joven que se presentó como Miguel Durán ha estado aquí varias veces diciendo ser hijo de ustedes y apoderado legal. Solicita copias de los documentos, pero no posee un poder válido. Me gustaría confirmar con ustedes si él está autorizado para representarlos en estos asuntos. Aguardo con urgencia un contacto. Eduardo Salas. El silencio que siguió a la lectura de la tercera carta estuvo cargado de revelaciones dolorosas. Susana sintió que las piernas le flaqueaban y necesitó apoyarse en el brazo de la silla. Miguel lo sabía todo, Fernando. Lo sabía desde el principio. No solo lo sabía, sino que estaba intentando meterse en medio de la situación. Continuaron abriendo cartas, cada una revelando una nueva capa de la traición que se había desarrollado ante ellos sin que jamás lo supieran. Había correspondencia de bancos, de otros familiares, de órganos del gobierno, todas dirigidas a ellos y todas aparentemente interceptadas. Una carta particularmente dolorosa era de una prima lejana, doña Laura, que escribía desde Ciudad Esperanza. Queridos primos, Susana y Fernando, espero que estéis bien. Os escribo para invitaros a la reunión anual de la familia Pérez, que tendrá lugar en diciembre como siempre. Sé que no habéis asistido en los últimos años y algunas personas de la familia han comenzado a comentar que tal vez habéis cortado relaciones con nosotros. Espero sinceramente que no sea el caso. Sois muy queridos y siempre habéis sido bienvenidos. Si hay algún problema o algún malentendido, por favor escribidme y hablamos. También me gustaría saber si recibisteis la herencia del tío Andrés. Cuando él falleció el año pasado, dejó instrucciones específicas para que fuerais incluidos en el reparto,
pero no pudimos contactaros. Con cariño y añoranza, Laura Fuentes. Fernando, tenemos familia que intentó mantener contacto con nosotros todos estos años y nosotros nunca lo supimos. ¿Y ese tal tío Andrés, quién era? Susana pensó por unos instantes, escudriñando memorias antiguas. Era hermano de mi madre. Lo conocí cuando era niña, pero perdí el contacto cuando me casé. Nunca supe que había muerto. Cuantas más cartas abrían, más claro quedaba que había una operación sistemática de interceptación de correspondencia ocurriendo desde hacía décadas. Alguien estaba recibiendo sus cartas y escondiéndolas a propósito. La pregunta que los atormentaba era simple y terrible. ¿Quién tenía acceso constante a su buzón? ¿Quién podría interceptar correspondencia por tanto tiempo sin levantar sospechas? Susana, ¿te acuerdas de cuando instalamos aquel buzón nuevo frente a la casa? Fue justo después de que Miguel se mudara aquí con nosotros, cuando se separó de su primera esposa. Él dijo que iba a ayudar a organizar nuestra correspondencia, porque nos estábamos volviendo olvidadizos. La comprensión los golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante más de 20 años, Miguel había vivido con ellos o al lado, siempre ofreciendo ayuda con las tareas domésticas, siempre encargándose de la correspondencia para facilitar la vida de los padres ancianos. Él recogía nuestras cartas todos los días, Fernando, durante años, y nosotros creíamos que estaba siendo servicial. Volvieron al pasadizo enterrado, ahora con una urgencia diferente. Si había tantas cartas importantes allí, ¿qué más podrían encontrar? Fernando bajó nuevamente a la cámara subterránea, esta vez explorando los rincones con más cuidado. En el fondo encontró una caja de metal envuelta en plástico. Dentro de la caja había documentos cuidadosamente preservados y una carta más reciente, fechada hacía apenas 5 años. Susana, hay otra carta aquí y esta es diferente a las otras. La caligrafía de esta carta era más temblorosa, claramente de alguien de edad avanzada. Mis queridos Fernando y Susana, mi nombre es Elena Castro, viuda del señor Julio Castro. Ustedes no me conocen, pero yo conozco su situación a través del doctor Eduardo, que era abogado de mi difunto esposo. Cuando el doctor Eduardo falleció hace 3 años, me entregó esta carta junto con algunos documentos, pidiéndome que encontrara una forma de hacérselos llegar. Él estaba muy preocupado porque nunca logró contactarlos directamente. Descubrí dónde viven y varias veces pasé frente a su casa intentando encontrar valor para tocar la puerta. Siempre había un hombre joven que decía ser hijo de ustedes y que afirmaba que no querían hablar con extraños. Sé que esto puede parecer una locura, pero decidí esconder estas cartas y documentos en su patio, esperando que algún día los encontraran. Cavé este pequeño escondite durante la madrugada, cuando aquel muchacho no estaba en casa. Entre los documentos está la escritura de una propiedad rural en San Lucas que les pertenece por derecho de herencia. También hay información sobre cuentas bancarias y otros bienes que fueron dejados para ustedes. El doctor Eduardo siempre creyó que alguien estaba interceptando su correspondencia a propósito. Ahora entiendo que él tenía razón. Espero que encuentren este mensaje y que puedan finalmente reclamar lo que es su derecho. Una amiga que desea su felicidad, Elena Castro, PD. Si necesitan ayuda, busquen a la doctora Sofía Ramos, que era socia del doctor Eduardo. Ella tiene copias de todos los documentos. Susana tuvo que sentarse en el suelo, tal era la emoción que se apoderó de ella. Una completa extraña había arriesgado su propia seguridad para asegurarse de que ellos supieran la verdad. Fernando, esta mujer cavó este agujero en nuestro patio en medio de la noche para ayudarnos y nosotros nunca supimos nada. Imagina el valor que debió tener. Pasaron el resto de la noche examinando los documentos encontrados en la caja de metal. Los descubrimientos eran abrumadores.
Eran propietarios de un terreno de 15 hectáreas en una región valorada de San Lucas. Tenían derecho a una cuenta bancaria con ahorros sustanciales que venía creciendo con intereses desde hacía más de 2 décadas y eran beneficiarios de un pequeño negocio familiar que seguía generando ingresos. Más que eso, descubrieron que tenían una familia extensa que siempre quiso mantenerlos cerca, pero que creía que ellos habían cortado relaciones voluntariamente. Susana, si todo esto es cierto, nosotros no somos pobres, nunca lo fuimos, y nuestros hijos lo sabían. El dolor de la traición se mezclaba con la ira y la incredulidad. Durante décadas habían vivido de forma modesta, preocupados por cada gasto, creyendo que solo tenían la casa donde vivían como patrimonio. Mientras tanto, Miguel no solo sabía de la existencia de una herencia significativa, sino que aparentemente estaba intentando apropiarse de ella mediante maniobras legales cuestionables. Tenemos que buscar a esa abogada que mencionó doña Elena, la doctora Sofía Ramos. Mañana a primera hora. Guardaron cuidadosamente todos los documentos en una de las maletas, organizando las cartas por fecha y asunto. Era evidente que tenían un largo camino por delante para recuperar todo lo que les había sido sustraído, pero ahora, por primera vez en días, tenían esperanza. A la mañana siguiente, Fernando despertó con una determinación que no sentía desde hacía años. Susana preparó un café fuerte y se arreglaron con el esmero de quien va a un compromiso importante. La oficina de la doctora Sofía Ramos quedaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo pero bien conservado. Cuando le explicaron a la recepcionista quiénes eran y por qué estaban allí, la mujer los hizo esperar solo unos minutos antes de ser recibidos. La doctora Sofía era una mujer de aproximadamente 50 años, con el cabello entrecano recogido en un moño elegante, que los recibió con una expresión de absoluta sorpresa. «Señores Durán, ¿ustedes realmente son Fernando y Susana?» «Sí, somos nosotros, doctora». «Dios mío, no tienen idea de cuánto tiempo intenté encontrarlos». Se levantó de la silla y fue hasta un archivador de donde sacó una carpeta voluminosa. El doctor Eduardo pasó los últimos años de su vida obsesionado con su caso. Tenía la certeza de que algo muy malo estaba sucediendo. «Nosotros encontramos las cartas, doctora, todas ellas». «¿Cómo que las encontraron?» Fernando y Susana contaron sobre el descubrimiento del pasadizo enterrado, sobre las decenas de cartas interceptadas y sobre la valiente actitud de doña Elena Castro. La doctora Sofía los escuchaba con atención creciente, ocasionalmente asintiendo en señal de confirmación. Esto explica muchas cosas. Eduardo siempre sospechó que alguien estaba interceptando la correspondencia de ustedes, pero nunca pudo probarlo. Y ese alguien era nuestro propio hijo. Aparentemente sí. Y puedo decirles que esto es más común de lo que imaginan. Lamentablemente, vemos muchos casos de hijos que se aprovechan de la confianza de los padres mayores. La doctora abrió la carpeta y comenzó a mostrar documentos que confirmaban todo lo que ellos habían descubierto en las cartas. Ustedes son propietarios legítimos de 15 hectáreas en Campo Sereno, San Lucas. La propiedad tiene una casa principal, manantiales de agua y una plantación de café. El valor actual ronda los 2 millones de pesos. ¡2 millones! Susana casi se desmaya. Así es. Y no es solo eso. La cuenta bancaria que fue abierta con la herencia inicial de su madre, Susana, siguió generando intereses todos estos años. El valor actual es de aproximadamente 400,000 pesos. ¿Cómo es posible que nosotros nunca supiéramos nada de esto? Porque alguien muy astuto interceptó sistemáticamente toda la correspondencia relacionada con el asunto. Cuando Eduardo se dio cuenta de que ustedes nunca respondían, comenzó a sospechar que las cartas no les estaban llegando. La doctora explicó que Miguel había aparecido varias veces en la oficina.
siempre presentándose como apoderado de los padres, pero nunca logró presentar documentación legal válida que lo autorizara a representarlos. Incluso intentó sobornar a nuestros empleados para conseguir copias de los documentos. Cuando no funcionó, pasó a amenazar con demandas judiciales infundadas. ¿Y qué podemos hacer ahora? Ahora ustedes pueden recuperar todo lo que les corresponde por derecho, y más. Si logramos probar que hubo interceptación dolosa de correspondencia, pueden tener derecho a una indemnización por daños morales. La primera diligencia fue ir al banco donde estaba depositada la cuenta. Para acceder a ella, necesitarían documentos personales y comprobar su identidad. La doctora Sofía los acompañó para dar apoyo jurídico. En el banco, la recepción fue inicialmente fría. El gerente parecía reacio a dar información hasta que la doctora Sofía presentó la documentación legal. ¿Están seguros de que son los titulares de la cuenta?, preguntó el gerente. Porque ya han venido aquí otras personas presentándose como familiares de ustedes. ¿Qué tipo de personas?, inquirió Fernando. Un joven que decía ser hijo de ustedes. Intentó varias veces acceder a la cuenta, pero como no tenía un poder válido, siempre denegamos la solicitud. ¿Cuándo fue la última vez? Hace unos 6 meses. Se puso muy irritado cuando le negamos el acceso nuevamente y dijo que sus padres estaban seniles y que él necesitaba hacerse cargo de sus finanzas. Susana y Fernando se miraron. Hace 6 meses estaban perfectamente lúcidos y en plenas condiciones de tomar sus propias decisiones. La acusación de senilidad era una mentira descarada. Nos gustaría ver el extracto de cuenta completo, por favor, solicitó la doctora Sofía. Cuando el gerente trajo los papeles, la sorpresa fue aún mayor. La cuenta no solo había acumulado los valores mencionados, sino que también mostraba intentos regulares de acceso indebido. Mira esto, Susana. Hay varios intentos de retirada aquí, todos denegados porque no había autorización válida. Su hijo intentó retirar dinero de la cuenta de ustedes decenas de veces a lo largo de los últimos años, confirmó el gerente. Siempre lo denegamos porque la cuenta tiene una protección especial precisamente para casos como este. La protección especial había sido solicitada por el doctor Eduardo años atrás, cuando sospechó que algo raro estaba pasando. Fue una decisión que salvó su herencia. Queremos transferir el dinero a una cuenta nueva en otro banco, decidió Fernando. Es una decisión sabia, convino la doctora Sofía. Mientras se resolvían los trámites bancarios, necesitaban tomar una decisión dolorosa. ¿Cómo confrontar a Miguel sobre todos los descubrimientos? Doctora, ¿qué cree usted que debemos hacer respecto a nuestro hijo? Bueno, técnicamente cometió varios delitos: interceptación de correspondencia, intento de estafa, apropiación indebida intentada. Pueden demandarlo penalmente. Nosotros no queremos que vaya a la cárcel, dijo Susana inmediatamente. Por más que haya hecho cosas malas, es nuestro hijo. Lo entiendo, pero necesitan al menos recuperar la casa que fue vendida ilegalmente. Si él no tenía un poder válido para vender, la venta puede ser anulada. Lo que está por venir es lo más impactante. No te vayas ahora. ¿Cómo es eso? Si la propiedad estaba a nombre de ustedes dos y Miguel la vendió sin autorización legal válida, la transacción es nula. Pueden recuperar la casa. Esa revelación lo cambió todo. No solo tenían más patrimonio del que imaginaban, sino que también podrían recuperar la casa donde vivieron durante 50 años. Pero, ¿y si el comprador ya se mudó allí? Ese es un problema de Miguel. Él fue quien vendió ilegalmente. Él tendrá que ingeniárselas para resolver la situación con el comprador. Esa tarde, regresaron a la casa que aún consideraban suya. Las maletas seguían en la terraza, pero ahora eran un símbolo diferente. Ya no eran las maletas de la desesperación, sino las maletas de quien estaba listo para luchar.
Miguel llegó al final de la tarde, probablemente para asegurarse de que realmente se habían ido. La sorpresa en su rostro cuando los vio en la terraza fue evidente. ¿Qué hacéis todavía aquí? Dije que teníais que iros hoy. Miguel, necesitamos hablar, dijo Fernando con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. No hay nada de qué hablar, papá. Necesitas entender que encontramos las cartas. El silencio que siguió fue ensordecedor. La expresión de Miguel cambió instantáneamente de irritación a un pánico apenas disimulado. ¿Qué cartas? Todas, hijo. Las de tu abuela, las del doctor Eduardo, las de los bancos, las de la familia. Todas las cartas que interceptaste durante todos estos años. Miguel intentó mantener la compostura, pero era visible que estaba calculando mentalmente qué decir. No sabéis de lo que estáis hablando. ¿Qué historia es esa de cartas interceptadas? La historia es que nos mentiste durante décadas, Miguel, dijo Susana, su voz cargada de un dolor que ya no podía ocultar. Tú sabías de la herencia de mi madre. Tú sabías del terreno en San Lucas. Tú sabías de todo y nos lo ocultaste. Estáis delirando. No existe ninguna herencia. Fernando se levantó y fue a buscar la carpeta con los documentos. Entonces, explica esto. Extendió la escritura de la propiedad rural y algunos extractos de cuenta. Miguel tomó los papeles con manos temblorosas, sus ojos recorriendo rápidamente las líneas. ¿Cómo conseguisteis esto? La pregunta es, ¿por qué nos ocultaste esto? Miguel guardó silencio unos minutos, claramente intentando elaborar una explicación que no lo incriminara por completo. Mirad, no ibais a entender. Esas cosas de herencias son complicadas, tienen impuestos, trámites. Yo os estaba protegiendo de complicaciones. ¿Protegiendo o intentando robar? La voz de Fernando salió más dura de lo que pretendía. ¿Cómo podéis pensar algo así? Soy vuestro hijo. Exactamente, dijo Susana. Eres nuestro hijo, y aún así nos hiciste esto. Fue en ese momento que Carolina apareció en la puerta de la terraza. Había llegado sin hacer ruido y claramente había escuchado parte de la conversación. Miguel, ¿realmente hiciste eso? Carolina, no te metas en esto. Esto es entre nuestros padres y yo. No, Miguel, si hiciste lo que ellos dicen, esto nos afecta a todos. Carolina se acercó a sus padres, su rostro mostrando una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Papá, mamá, necesito pediros. Perdón. Carolina, no. Cállate, Miguel, estalló ella. No voy a quedarme callada más. Se volvió hacia sus padres, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Yo sabía que él os estaba ocultando cosas. No sabía la extensión, pero sabía que algo andaba mal. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó Susana. Porque me chantajeaba. Dijo que si os contaba algo, le contaría a mi esposo sobre ese préstamo que hice sin que él lo supiera. ¿Qué préstamo? Hace 2 años necesité dinero para pagar un tratamiento médico de Mateo. Saqué un préstamo sin contárselo a Diego. Miguel se enteró y dijo que lo contaría todo si yo abría la boca sobre sus asuntos. Carolina, tú eres nuestra hija, dijo Fernando. Podrías haber hablado con nosotros sobre cualquier problema financiero. Lo sé, papá, sé que fui una cobarde, pero tenía miedo de lo que Diego iba a decir si se enteraba de que le escondí una deuda. Miguel intentó salir de la situación. Estáis haciendo mucho ruido por nada. Vamos a resolver esto en familia, sin drama. ¿Cómo que sin drama? Susana se levantó de la silla. Tú robaste nuestra correspondencia por décadas, intentaste robar nuestra herencia, nos expulsaste de nuestra propia casa. Yo no robé nada, solo administré mal la situación. ¿Administraste mal? Fernando estaba cada vez más irritado. Interceptaste cartas, mentiste a abogados, intentaste acceder a nuestra cuenta bancaria sin autorización, vendiste nuestra casa sin nuestro permiso. Eso no es... Administrar eso es un delito. La palabra delito golpeó a Miguel como un puñetazo. Finalmente pareció entender la gravedad de la situación. Papá, mamá, no me vais a denunciar, ¿verdad? Soy vuestro hijo.
No me haríais eso. ¿Qué crees que debemos hacer, Miguel?, preguntó Susana. Fingir que no pasó nada. Aceptar que nos mentiste toda la vida. Podéis perdonarme, las familias perdonan. Puedo devolverlo todo. Puedo explicarle al comprador de la casa que hubo un malentendido. ¿Malentendido? Carolina estaba incrédula. Miguel, cometiste varios delitos contra nuestros propios padres. Y tú cállate, Carolina. Tú también tienes culpa en todo esto. ¿Qué culpa? Yo nunca le robé nada a nadie. Tú sabías que yo estaba cuidando de sus finanzas y nunca cuestionaste. Eras cómplice por omisión. Estaba siendo chantajeada por ti. La discusión estaba escalando rápidamente. Fernando necesitó intervenir. Basta. Todos vais a calmaros ahora. Se dirigió primero a Miguel. Tienes hasta mañana para deshacer la venta de la casa. Si no lo logras, tomaremos las medidas legales necesarias. Papá, ¿no lo entiendes? El comprador ya pagó, ya firmó el contrato. El comprador pagó por una casa que no era tuya para vender. Eso es problema tuyo, no nuestro. Luego se volvió hacia Carolina. Y tú vas a contarnos todo lo que sabías y cuándo lo supiste, sin mentiras, sin omisiones. Carolina asintió, avergonzada. Voy a contarlo todo, papá. Lo prometo. Miguel hizo un último intento. Papá, mamá, ¿estáis seguros de que queréis destruir nuestra familia por dinero? La pregunta irritó profundamente a Susana. No estamos destruyendo la familia, Miguel. Tú ya la destruiste cuando decidiste tratarnos como enemigos en lugar de como padres. Esto no es por dinero, complementó Fernando. Es por confianza, por respeto, por honestidad. Cosas que aparentemente olvidaste que existen. Os vais a arrepentir de esto. Ya nos arrepentimos, hijo. Nos arrepentimos de no haber descubierto antes en qué tipo de persona te convertiste. Miguel salió de la casa dando un portazo, no sin antes gritar: vais a ver lo que es quedarse solos en el mundo. Después de que él se fuera, Carolina permaneció unos minutos en silencio antes de comenzar a hablar. Papá, mamá, necesito contaros varias cosas. Te estamos escuchando. Miguel no solo estaba interceptando cartas, también estaba escuchando vuestras conversaciones telefónicas. ¿Cómo es eso? Instaló un aparato en vuestra línea telefónica que grababa las llamadas. Decía que era para protegeros de fraudes, pero yo creo que quería saber si estabais descubriendo algo. Dios mío, Carolina, ¿durante cuánto tiempo pasó esto? Lo descubrí hace como 3 años, pero creo que lo hacía desde mucho antes. Esta revelación añadió una nueva capa de violación a la traición. No solo su correspondencia había sido interceptada, sino que también sus conversaciones privadas habían sido monitoreadas. ¿Qué más sabes? Falsificó algunas firmas vuestras en documentos. No sé exactamente cuáles, pero lo vi practicar la firma de papá varias veces. ¿Para qué? Creo que para intentar conseguir acceso a vuestras cuentas o para firmar poderes falsos. Cada nueva revelación era una puñalada. El nivel de planificación y sistematicidad de la traición era impresionante por lo negativo. Carolina, ¿por qué no denunciaste a tu hermano antes? Porque él me convenció de que estabais comenzando a tener problemas de memoria y que él os estaba protegiendo para que no os metierais en líos. Nunca hemos tenido problemas de memoria, hija. Ahora lo sé, mamá. Pero Miguel es muy convincente cuando quiere. Logró hacerme creer que os estabais confundiendo y que necesitabais supervisión. Y ese préstamo que mencionaste, Carolina contó sobre el problema de salud de su hijo y sobre cómo necesitaba dinero rápidamente para costear un tratamiento específico. Debía haber pedido ayuda a vosotros, pero Miguel dijo que teníais dificultades económicas y que yo no debía preocuparos con mis problemas. Siempre hemos estado dispuestos a ayudarte, Carolina. Lo sé, papá. Fue una tontería mía creer lo que Miguel decía. Durante los días siguientes, trabajaron junto con la doctora Sofía para entender la extensión completa de los daños causados por Miguel.
El descubrimiento más impactante llegó cuando la doctora consiguió acceso a los registros telefónicos. Miguel había hecho decenas de llamadas a la oficina del doctor Eduardo a lo largo de los años, siempre presentándose como apoderado de sus padres y siempre intentando conseguir información sobre la herencia. Llegó a ofrecer un soborno para conseguir copias de los documentos, informó la doctora Sofía. Eduardo documentó todo, precisamente porque desconfiaba de sus intenciones. Y ahora, ¿qué podemos hacer para recuperar todo? Primero, vamos a anular la venta de la casa. Ya presenté la solicitud judicial. Como la venta se hizo sin un poder válido, el proceso debe ser rápido. ¿Y el comprador? El comprador puede demandar a Miguel por daños, pero eso no es problema de ustedes. Él compró algo que no estaba legalmente a la venta. Y la herencia en San Lucas, esa nunca salió de su nombre. Miguel intentó varias veces transferir la propiedad a su nombre, pero nunca lo logró, porque no tenía la documentación legal válida. Entonces, la propiedad todavía es nuestra, completamente. Incluso tengo una buena noticia. La región donde está su terreno se ha convertido en un polo de turismo rural. El valor de la propiedad se triplicó en los últimos 5 años. Esta información trajo alivio y esperanza. No solo tenían sus derechos preservados, sino que también tenían un patrimonio mucho más valioso de lo que imaginaban. Doctora, queremos conocer esa propiedad. Es una excelente idea. Puedo organizar un viaje para que conozcan lo que es suyo. El viaje a San Lucas fue revelador en muchos aspectos. La propiedad era aún más hermosa de lo que los documentos sugerían. La casa principal, construida al estilo colonial, estaba en buen estado de conservación. Las 15 hectáreas incluían una plantación de café productiva, manantiales de agua cristalina y una vista deslumbrante de las montañas. Susana, mira qué lugar tan hermoso, y pensar que esto siempre fue nuestro y nunca lo supimos. Pasaron 3 días en la propiedad, conociendo los alrededores y charlando con los vecinos. Descubrieron que el terreno era administrado por un encargado contratado por el doctor Eduardo, que había garantizado que todo se mantuviera en orden. Don Fernando, doña Susana, los estábamos esperando desde hace años, dijo el encargado, don Pedro. El doctor Eduardo siempre decía que algún día ustedes vendrían a conocer la propiedad. ¿Usted conocía al doctor Eduardo? Claro que sí. Él venía aquí todos los años para verificar que todo estuviera en orden. Siempre decía que ustedes eran los verdaderos dueños, pero que por alguna razón no podían venir. Y él nunca mencionó a alguien intentando quedarse con la propiedad. Ah, sí, apareció por aquí un joven varias veces, siempre diciendo que era hijo de ustedes y que le habían dado autorización para que se encargara de todo. Pero el doctor Eduardo me orientó para nunca dar información o acceso a nadie sin una autorización por escrito de los verdaderos dueños. Qué bueno que usted siguió las indicaciones. El muchacho se ponía muy irritado cuando yo le negaba el acceso. Una vez hasta amenazó con despedirme, pero le dije que no tenía autoridad para eso. Ellos descubrieron que la propiedad generaba un ingreso mensual significativo mediante la venta del café y el alquiler de parte de las tierras para pastoreo. Todo el dinero había sido depositado en una cuenta especial administrada por el doctor Eduardo y después por la doctora Sofía. Ustedes tienen aquí un retiro muy cómodo, explicó la doctora Sofía. Entre el ingreso de la propiedad y las inversiones que se hicieron con el dinero de la herencia original, pueden vivir muy bien sin preocuparse por cuestiones financieras. Y si queremos vivir aquí, sería una excelente decisión. La región tiene una gran calidad de vida, buena estructura médica, y ustedes estarían lejos de las personas que los perjudicaron. La idea de recomenzar la vida en un lugar nuevo, lejos de todo el dolor causado por la traición de los hijos, era tentadora.
pero también tenían vínculos en la ciudad donde siempre habían vivido. Vamos a pensarlo con calma, decidió Fernando. De vuelta en la ciudad, se encontraron con una situación inesperada. Miguel había ido a la casa y se había llevado varios objetos personales, alegando que eran bienes de familia que también le pertenecían a él. Se llevó las fotos de la familia, algunos muebles antiguos e incluso las plantas del jardín, informó una vecina. ¿Cómo que se llevó las plantas? Dijo que las plantas tenían valor sentimental y que ustedes no iban a cuidarlas bien. Era una nueva afrenta, una nueva demostración de falta de respeto. Miguel estaba intentando causar el máximo dolor emocional posible. Doctora, ¿puede hacer eso? No, no puede. Eso es robo puro y simple. Vamos a levantar una denuncia y exigir que devuelva todo. Nosotros solo queremos paz, doctora. Lo entiendo, pero no pueden dejar que él siga abusando de la buena voluntad de ustedes. Necesita enfrentar las consecuencias de sus actos. Esa noche, Carolina apareció en la casa de sus padres con una propuesta. Sorprendente. Papá, mamá, yo quiero cuidaros. ¿Cómo así, hija? Quiero que vengáis a vivir conmigo. Mi casa es grande, tiene una habitación que puede ser vuestra y así yo puedo ayudaros a recuperaros de todo esto que hizo Miguel. Carolina, nosotros no queremos ser una carga para ti. No vais a ser una carga, vais a ser compañía y yo puedo ayudar a cuidar los asuntos legales, acompañaros a las consultas médicas, esas cosas. La propuesta era tentadora, pero tenían temor de crear una situación de dependencia. ¿Y tu esposo? ¿Qué opina él de esto? Diego lo apoya completamente. Cuando le conté toda la situación, se puso furioso con Miguel. Dijo que la familia de verdad se protege, no se perjudica. Vamos a pensarlo, hija. Papá, mamá, yo sé que fui omisa respecto a lo que Miguel estaba haciendo. Sé que no tuve el valor de defenderos cuando debía, pero ahora quiero compensar eso. Quiero ser la hija que os merecéis. La sinceridad y el arrepentimiento de Carolina eran evidentes. Era claro que ella había sido tanto víctima como cómplice de la manipulación de Miguel. Necesitamos tiempo para procesar todo esto que ha pasado, Carolina. Lo entiendo, pero sabed que podéis contar conmigo para lo que sea. En los días siguientes recibieron una visita inesperada. Doña Elena Castro, la mujer que había escondido las cartas y documentos en el pasadizo enterrado. Me enteré a través de la doctora Sofía de que encontraron todo, dijo ella, visiblemente emocionada. No pude resistir la curiosidad de saber cómo estaban. Doña Elena, usted nos salvó la vida, dijo Susana abrazando a la mujer mayor. Hice lo que cualquier persona decente haría. No podía dejar que siguieran siendo engañados. Pero usted arriesgó su seguridad por nosotros, que ni siquiera la conocemos. Cuando somos mayores, necesitamos ayudarnos mutuamente. Yo lo hice pensando que me gustaría que alguien hiciera lo mismo por mí si estuviera en su situación. Doña Elena contó más detalles sobre cómo descubrió su situación. El doctor Eduardo era mi vecino. Él vivía preocupado por ustedes. Siempre decía que algo estaba muy mal, que no era normal que una pareja no respondiera a cartas durante años. ¿Y cómo tuvo el valor de cavar ese agujero en nuestro patio? Observé su casa durante semanas. Me di cuenta de que ese joven, que decía ser su hijo, salía todos los martes por la noche, no sé a dónde. Fue en uno de esos martes que hice lo que hice. Pudo haber sido arrestada por allanamiento de 1960. Morada. Pude, pero a veces hay que correr riesgos para hacer lo correcto. La historia de doña Elena los inspiró profundamente. Era un ejemplo de que aún existían personas buenas en el mundo, dispuestas a ayudar a extraños sin esperar nada a cambio. Doña Elena, ¿cómo podemos agradecerle lo que hizo por nosotros? Ya lo han hecho. Ver que recuperaron lo que era su derecho es la mayor gratificación que podría tener. Algunos días después, tomaron una decisión que cambiaría sus vidas. Aceptarían la propuesta de Carolina de vivir con ella temporalmente,
mientras decidían si querían mudarse definitivamente a la propiedad en San Lucas. Si esta historia ha llegado a tu corazón, compártela para que más gente la conozca. Carolina, aceptamos tu propuesta, pero con algunas condiciones. ¿Qué condiciones, mamá? No vamos a ser huéspedes en tu casa. Vamos a contribuir con los gastos y con las tareas domésticas. No queremos ser una carga. Ustedes no son una carga. Pero si es lo que quieren, lo acepto. Y queremos mantener nuestra independencia. No queremos que te sientas obligada a cuidarnos como si fuéramos inválidos. Entiendo, papá. Y tercera condición. Vamos a probar este arreglo por 3 meses. Si funciona, seguimos. Si no, nos vamos a San Lucas. Estoy de acuerdo con todo. La mudanza a la casa de Carolina fue sorprendentemente tranquila. La habitación que había preparado para ellos era acogedora y tenía todo lo que necesitaban. Diego, el esposo de Carolina, los recibió con cariño genuino. Suegros, sean bienvenidos. Esta casa también es suya ahora. Gracias, Diego. Esperamos no dar trabajo. Trabajo. Más bien nos harán compañía. Carolina siempre decía que extrañaba tener a sus padres cerca. Los nietos, Mateo de 15 años y Clara de 12, se emocionaron con la presencia de los abuelos. Era la primera vez en años que podían convivir diariamente con Fernando y Susana. «Abuelo, ¿me puede enseñar a arreglar cosas?», preguntó Mateo. «Claro, mi nieto. Y tu abuela también. Puede enseñarte a cocinar. Abuela, ¿haces ese pastel de chocolate del que siempre habla mi papá?», preguntó Clara. «Sí, lo hago, mi querida. Mañana mismo vamos a hacer uno juntas». Era reconfortante ver que los nietos los amaban genuinamente, sin ninguna influencia de la manipulación de Miguel. Durante las primeras semanas viviendo con Carolina, descubrieron más detalles perturbadores sobre las acciones de Miguel a lo largo de los años. Diego reveló que Miguel había intentado convencer a Picintus en Carolina de internar a sus padres en una residencia de ancianos, alegando que se estaban volviendo incapaces de cuidar de sí mismos. Llegó a investigar precios de asilos y a mostrárselos a Carolina, contó Diego. Decía que era por el bien de sus propios padres. «¿Y tú qué pensaste de eso?», preguntó Fernando. «Siempre me pareció extraño. Cuando iba a visitarlos, siempre los veía perfectamente lúcidos e independientes. No entendía por qué Miguel decía que ustedes tenían problemas. ¿Por qué nunca dijiste nada?» «Porque no era mi familia, no quería meterme, pero siempre sospeché que algo andaba mal», Patricia complementó. «Miguel me convenció de que ustedes se estaban poniendo tercos y difíciles de manejar. Decía que se negaban a aceptar ayuda y que eso era señal de demencia. Nunca nos negamos a aceptar ayuda, hija. Ahora lo sé, mamá. Él manipulaba las situaciones para hacer parecer que ustedes eran el problema». Con cada revelación quedaba más claro que Miguel había orquestado un plan sofisticado para aislarlos de la familia y la sociedad, creando las condiciones para apropiarse de sus bienes sin resistencia. Un mes después de estar viviendo con Carolina, recibieron una noticia inesperada de la doctora Sofía. La venta de su casa ha sido anulada oficialmente. El comprador será reembolsado por Miguel y ustedes pueden volver a vivir allí cuando quieran. ¿Y Miguel cómo reaccionó? Intentó apelar la decisión, pero no tiene base legal para hacerlo. También tendrá que pagar una multa fuerte por venta fraudulenta. ¿Y tiene con qué pagar todo eso? Ese es su problema. Si no tiene, tendrá que responder penalmente. La perspectiva de recuperar la casa los dejó divididos. Por un lado, era el lugar donde construyeron sus vidas y recuerdos. Por otro lado, estaba contaminado por el dolor de la traición. «Fernando, ¿quieres volver a nuestra casa?» «No sé, Susana, me da miedo que sea demasiado doloroso. Es un lugar lleno de buenos recuerdos también, pero ahora también tiene malos recuerdos». Decidieron visitar la casa antes de tomar una decisión definitiva. La propiedad estaba exactamente como la habían dejado,
con excepción de los objetos que Miguel se había llevado. Mira, Susana, se llevó hasta el reloj que me dio mi padre, y las fotos de nuestra luna de miel también. Era evidente que Miguel había elegido a propósito objetos con valor sentimental para llevarse en un intento deliberado de causar dolor emocional. Doctora, ¿cómo podemos recuperar esas cosas? Ya presentamos una solicitud judicial para que devuelva todos los objetos que retiró de la casa. Si no los devuelve voluntariamente, la policía los buscará. Y si dice que los perdió o vendió, entonces responderá por apropiación indebida y tendrá que pagar una indemnización por el valor de los objetos. Esa tarde, mientras caminaban por la casa vacía, tomaron una decisión importante. Susana, creo que debemos vender esta casa. ¿Por qué? Porque ya no podemos ser felices aquí. Cada vez que miramos algún lugar, recordamos la traición. Es mejor empezar de cero. Y si vendemos, ¿dónde vamos a vivir? Podemos construir una casa pequeña en el terreno en San Lucas, o podemos comprar una casa aquí cerca de Carolina, pero en un lugar nuevo, sin malos recuerdos. La idea era sensata. Tenían recursos suficientes para comprar una casa nueva y aún mantener la propiedad rural como inversión y lugar de descanso. Vamos a hablar con Carolina sobre esto. Cuando le contaron sus planes a la hija, ella se emocionó visiblemente. ¿Quieren quedarse aquí en la ciudad? Queremos estar cerca de ti y de los nietos. Sí, entonces busquemos una casa aquí en la colonia. Así tienen independencia, pero siguen cerca de la familia. La búsqueda de una nueva casa se convirtió en una actividad familiar placentera. Carolina, Diego y los nietos los acompañaban en las visitas, dando opiniones y ayudando a evaluar las opciones. «Esta tiene un patio grande, abuelo», observó Mateo. «Puedes hacer un taller». «Y tiene espacio para plantar flores», añadió Clara. A la abuela le gusta la jardinería. Era reconfortante sentir que formaban parte de una familia unida nuevamente. La diferencia entre el trato que recibían de Carolina y el que recibieron de Miguel era abismal. Encontraron una casa perfecta a 3 calles de la casa de Carolina. Era más pequeña que la anterior, pero muy bien ubicada y con un jardín encantador. «Es aquí donde queremos vivir», decidió Susana. «¿Estás segura?», preguntó Carolina. «Absolutamente segura». La compra de la casa nueva coincidió con el fin del plazo judicial para que Miguel devolviera los objetos que había tomado de la casa de sus padres. Como no los devolvió voluntariamente, la policía fue a su casa a buscarlos. La doctora Sofía les informó del resultado. Logramos recuperar la mayoría de los objetos. Lamentablemente, algunas fotografías resultaron dañadas y él alegó que algunos artículos se perdieron. Al menos conseguimos recuperar las cosas principales. Y hay una noticia más. Miguel quiere agendar una reunión con ustedes. ¿Qué? ¿Para qué? Dice que quiere pedir perdón y negociar un acuerdo. Nosotros no queremos dinero de él. No se trata de dinero. Tiene miedo de ir a la cárcel y quiere intentar algún tipo de reconciliación. Fernando y Susana conversaron largamente sobre si debían o no aceptar encontrarse con Miguel. «Susana, él es nuestro hijo. Por más que haya hecho cosas terribles, sigue siendo nuestro hijo». «Lo sé, Fernando, pero me da miedo que sea solo otro intento de manipulación. Pongamos condiciones. Si vamos a encontrarnos con él, será en presencia de la doctora Sofía y de Carolina. Y vamos a dejar claro que no estamos negociando nada, solo escuchando lo que tenga que decir». Aceptaron el encuentro, que fue agendado para realizarse en la oficina de la doctora Sofía. Cuando Miguel llegó, estaba visiblemente abatido. Había perdido peso y parecía haber envejecido años en pocos meses. «Papá, mamá, gracias por aceptar verme». Ellos permanecieron en silencio, esperando que él hablara. «Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que os lastimé de una forma imperdonable». «Continúa»,
dijo Fernando. Estaba desesperado financieramente. Mi empresa estaba quebrando, tenía deudas enormes y cuando descubrí lo de la herencia de la abuela Isabel, pensé que podía resolver todo rápidamente y después devolveros el dinero. Pero eso fue hace más de 20 años, Miguel, observó Susana. No fue solo una situación de desesperación momentánea. Lo sé, al principio realmente era desesperación, pero después me fui acostumbrando a la idea de que era más fácil controlar la situación sin que ustedes supieran. ¿Y por qué no hablaste con nosotros sobre tus dificultades financieras? Porque me daba vergüenza, porque ustedes siempre me vieron como el hijo responsable, el que podía con todo. No quería que supieran que era un fracaso. Carolina, que había permanecido callada hasta entonces, se manifestó. Miguel, no eras ningún fracaso. Tenías problemas como cualquier persona. La diferencia es que elegiste resolver esos problemas perjudicando a nuestros padres. Ahora lo sé, Carolina. Lo sabes ahora porque te atraparon. Si no lo hubiéramos descubierto, seguirías mintiendo hasta el día de hoy. Miguel no pudo rebatir la observación de su hermana porque ella tenía razón. ¿Qué quieres de nosotros ahora?, preguntó Fernando. Quiero vuestro perdón y quiero una oportunidad para reconstruir nuestra relación familiar. ¿Cómo? Puedo trabajar para pagar los daños que causé. Puedo tratarme con un psicólogo para entender por qué hice esas cosas. Puedo hacer cualquier cosa que me pidan. Susana miró a su hijo y vio no al hombre manipulador que los había perjudicado, sino al niño que ella había criado. El dolor de la traición aún estaba fresco, pero el amor de madre habló más fuerte. Miguel, podemos perdonarte, pero eso no significa que vayamos a olvidar lo que hiciste. Lo entiendo, mamá, y no significa que vayamos a confiar en ti como antes. La confianza la tendrás que reconstruir gradualmente, si es que eso es posible. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Fernando estableció las condiciones. Primera condición, vas a devolver cada céntimo que obtuviste a través de tus mentiras, aunque tengas que trabajar el resto de tu vida para ello. Estoy de acuerdo. Segunda condición, te vas a tratar psicológicamente para entender y cambiar el comportamiento que te llevó a hacer esas cosas. Estoy de acuerdo. Tercera condición, ya no tendrás acceso a nuestra información personal, documentos, correspondencia o finanzas. Si necesitamos ayuda con algo, nosotros mismos la pediremos. Estoy de acuerdo. Cuarta y última condición, mantendrás la distancia hasta que nosotros sintamos que es seguro tenerte cerca nuevamente. Esto puede llevar meses, años, o puede que nunca ocurra. Depende de ti demostrar que has cambiado de verdad. Estoy de acuerdo con todo, papá. Carolina añadió, y yo seré el puente entre ustedes y nuestros padres hasta que ellos se sientan seguros. Cualquier comunicación pasará por mí. Está bien. La reunión terminó con una mezcla de esperanza cautelosa y tristeza profunda. Era claro que la relación familiar nunca volvería a ser la misma, pero al menos había una posibilidad de algún tipo de reconciliación en el futuro. En los meses siguientes, Miguel realmente cumplió sus promesas iniciales. Comenzó terapia psicológica, consiguió un empleo para empezar a pagar sus deudas y respetó la distancia impuesta por sus padres. Patricia servía como intermediaria, reportando su progreso y transmitiendo mensajes cuando era necesario. Realmente parece estar cambiado, informó ella cierto día. Está trabajando duro, pagando sus deudas poco a poco, y su psicólogo dijo que está haciendo progresos reales. Eso es bueno, dijo Susana, pero aún es muy pronto para bajar la guardia. Estoy de acuerdo, mamá. Lo estoy monitoreando de cerca. Mientras tanto, Fernando y Susana se adaptaban bien a la vida en la casa nueva. El jardín estaba floreciendo, habían hecho amistad con algunos vecinos y la convivencia cercana pero independiente con Carolina y su familia estaba funcionando perfectamente. ¿Sabes que no extraño la casa antigua?, comentó Susana cierto día. Yo tampoco.
Fue bueno dejar ese lugar atrás. Esta casa tiene una energía diferente, energía buena. También pasaban temporadas en la propiedad rural en San Lucas, que se convirtió en un refugio maravilloso. La casa principal fue remodelada y modernizada, manteniendo el encanto colonial, pero ganando comodidad contemporánea. Fernando, ¿alguna vez pensaste que si Miguel no hubiera hecho lo que hizo, nosotros nunca habríamos descubierto este lugar? Es verdad, de una forma extraña, su traición terminó llevándonos a conocer nuestra propia herencia. La vida tiene esas ironías. Un año después del descubrimiento de las cartas, recibieron una visita especial. Doña Laura, la prima de Susana, que había escrito varias cartas intentando mantener el contacto. Mi querida prima, qué alegría finalmente conoceros personalmente. Doña Laura, gracias por nunca haberte rendido con nosotros. ¿Cómo podría haberme rendido? Sois familia. Doña Laura trajo consigo álbumes de fotos de la familia, cartas antiguas e historias que conectaron a Fernando y Susana con parientes que ni siquiera sabían que existían. Tenéis primos en Ciudad Montaña, en Capital Central. Hasta en Iberia, todos siempre han querido conoceros. ¿Por qué nosotros nunca supimos de nada de esto? Porque las cartas no llegaban a ustedes. Pero ahora que sabemos lo que pasó, podemos reunirnos finalmente. La reconexión con la familia extensa trajo una riqueza emocional que no sabían que habían perdido. Era como si una parte de sus vidas les hubiera sido devuelta. Durante las reuniones familiares descubrieron que la historia de interceptación de correspondencia había afectado a otras personas de la familia también. Miguel incluso llamó a algunos de nosotros diciendo que ustedes ya no querían contacto con la familia, reveló un primo. Fue muy convincente. Dijo que estabais resentidos por una herencia que no recibisteis. ¿Qué herencia? Precisamente la herencia del tío Andrés. Dijo que creíais que deberíais haber recibido más y que estabais dolidos con todos nosotros. Era impresionante la extensión de la manipulación. Miguel no solo había interceptado correspondencias, sino que también había creado historias falsas para explicar el aislamiento de sus padres. Incluso llegó a pedir dinero prestado a algunos parientes, diciendo que era para cuidaros porque estabais enfermos, reveló otro primo. ¿Y alguien se lo prestó? Sí, algunos sí. El tío Jorge le prestó 5,000, pensando que era para pagaros medicinas. Cada nueva revelación mostraba que Miguel había usado el nombre y la situación de sus padres para obtener ventajas financieras de diversas fuentes. Ahora, entendemos por qué algunas personas de la familia parecían distantes cuando intentábamos conversar, dijo Carolina. Pensaban que erais desagradecidos y problemáticos. Y Miguel creó esa imagen a propósito para aislarnos. Durante el segundo año después de los descubrimientos, Miguel hizo un progreso significativo en su proceso de rehabilitación. Había pagado parte de las deudas, mantenido el empleo y demostrado cambios consistentes de comportamiento. Su psicólogo dice que ha desarrollado una comprensión real del daño que causó, reportó Carolina. No es solo un remordimiento superficial, es un cambio genuino de perspectiva. ¿Y qué quiere él ahora? Le gustaría volver a veros, pero solo si os sentís listos. Dijo que entiende si nunca os sentís preparados. ¿Qué opinas, Susana? Creo que podemos intentar un encuentro breve y supervisado, pero con límites muy claros. Acordaron un encuentro de 1 hora en presencia de Carolina en su casa. El objetivo sería solo conversar, sin compromiso de una reconciliación completa. Cuando Miguel llegó, estaba visiblemente nervioso, pero también más maduro. Había una humildad en su postura que no existía antes. Papá, mamá, gracias por darme esta oportunidad. ¿Cómo estás, Miguel?, preguntó Susana. Estoy bien, trabajando, estudiando, tratando de entender los errores que cometí. ¿Y qué has entendido? Entendí que siempre tuve problemas con el orgullo. No podía admitir cuando necesitaba ayuda, así que prefería mentir y manipular
en lugar de ser honesto sobre mis dificultades. Continúa. También entendí que os veía a ustedes como recursos en lugar de personas. Es terrible admitirlo, pero es la verdad. No pensaba en el daño que estaba causando, solo pensaba en cómo resolver mis problemas. Fernando observó a su hijo cuidadosamente. ¿Y ahora, cómo ves la situación? Ahora veo que destruí lo más importante que tenía, que era la confianza de mi familia, y veo que me habríais ayudado si hubiera sido honesto desde el principio. ¿Por qué nunca fuiste honesto? Porque tenía miedo de decepcionaros. Irónicamente, terminé decepcionándoos mucho más con las mentiras de lo que os habría decepcionado con la verdad. La conversación continuó por casi una hora, tocando temas dolorosos pero necesarios. Al final, Fernando y Susana tenían una impresión cautelosamente positiva. «Miguel, vemos que te estás esforzando por cambiar», dijo Fernando. «Eso es importante, pero la confianza va a tomar mucho tiempo en reconstruirse», añadió Susana. «Lo entiendo completamente. Estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. Vamos a pensar en cómo podemos reintroducirte gradualmente en la familia, pero será un proceso lento y cuidadoso». «Gracias. Es más de lo que merezco». Después de la salida de Miguel, conversaron con Carolina sobre sus impresiones. «Parece genuinamente diferente», observó Carolina. «Así parece, pero aún estamos con reservas», dijo Fernando. «Es normal. Fuisteis profundamente heridos por él. Es natural que seáis cautelosos. Vamos a seguir monitoreando su comportamiento por algunos meses más antes de tomar cualquier decisión sobre permitir más contacto». Durante los meses siguientes, Miguel continuó demostrando consistencia en sus cambios. Pagó todas las deudas pendientes, mantuvo su empleo e incluso comenzó un trabajo voluntario con adultos mayores en un asilo. Dijo que el voluntariado lo ayuda a entender mejor lo que os hizo a ustedes, explicó Carolina. Al ver a otros ancianos siendo maltratados por familiares, logra dimensionar mejor la gravedad de sus propios actos. Eso es positivo, y a los adultos mayores del asilo les agrada mucho. Ha ayudado con pequeñas reparaciones, organización de eventos, esas cosas. Fernando y Susana comenzaron a considerar la posibilidad de permitir un contacto más regular con Miguel, tal vez encuentros mensuales supervisados. «Susana, ¿qué te parece que venga a la comida de domingo de vez en cuando? Todavía tengo un poco de miedo, pero creo que podemos intentarlo. Siempre con Carolina presente, al menos al principio. Sí, siempre con supervisión». La primera comida compartida en casi 2 años fue tensa, pero civilizada. Miguel respetó todos los límites impuestos y se comportó de forma respetuosa durante toda la visita. «¿Cómo están los nietos?», preguntó Miguel a Carolina. «Están bien. Mateo está teniendo buenos resultados en la escuela y Clara comenzó clases de piano. ¡Qué bueno! ¿Podrías darles un abrazo de mi parte?». «Sí, se los daré. Y transmitirles que los extraño». «Se lo transmitiré». Era claro que Miguel extrañaba a sus sobrinos, pero respetaba el hecho de que no tenía derecho a verlos hasta que la situación familiar estuviera más estable. Durante el 3er año después de los descubrimientos, una situación inesperada puso a prueba los progresos de Miguel. Carolina se enfermó y necesitó ser hospitalizada para una cirugía de emergencia. «Papá, mamá, no puedo cuidaros mientras estoy en el hospital», dijo ella preocupada. «No te preocupes por nosotros, hija, nos las arreglamos. Pero podríais necesitar ayuda para ir al hospital a visitarme, para hacer las compras. Podemos llamar un taxi o pedirle a algún vecino». Fue entonces cuando Miguel ofreció ayuda. «Carolina, si quieres, puedo ayudar a nuestros padres durante tu internamiento, pero solo si ellos están de acuerdo y se sienten cómodos». «¿Qué opinan?», preguntó Carolina a sus padres. Fernando y Susana se miraron. Era una situación donde realmente necesitarían ayuda, y Miguel la ofrecía sin pedir nada a cambio.
Podemos aceptar la ayuda, pero con condiciones, dijo Fernando. ¿Cuáles condiciones? Nos ayudarás solo con transporte y compras. No entrarás a nuestra casa. No tocarás ninguno de nuestros documentos. No tomarás ninguna decisión por nosotros. Estoy completamente de acuerdo. Y si percibimos cualquier intento de manipulación o control, la ayuda termina inmediatamente. Entiendo y acepto. Durante la semana que Carolina estuvo hospitalizada, Miguel cumplió rigurosamente todos los acuerdos. Los llevaba al hospital a visitar a su hija, iba al supermercado a hacer las compras para ellos y siempre respetaba los límites establecidos. ¿Quieres entrar a tomar un café?, ofreció Susana un día después de que él ayudó con las compras. Si me invitan, me gustaría. Fue la primera vez en casi 3 años que Miguel entró a la casa de sus padres. Se comportó como un invitado respetuoso, no como un hijo, que tuviera derechos adquiridos. La casa se ve bonita, comentó él. Gracias. ¿Están bien aquí? Estamos muy bien. Me alegra saberlo. La conversación fue cordial, pero distante. Era evidente que todos aún estaban navegando cuidadosamente los límites de la nueva dinámica familiar. Cuando Carolina se recuperó y volvió a casa, ella evaluó el periodo. ¿Cómo os fue con Miguel ayudándoos? Fue útil, admitió Fernando. Respetó todos los límites y realmente ayudó sin intentar aprovecharse de la situación. Eso es un progreso significativo. Sí lo es, pero aún estamos lejos de una reconciliación completa. Con el pasar de los meses, los encuentros entre Fernando, Susana y Miguel se volvieron más frecuentes y naturales. Ya no había la supervisión constante de Carolina, pero aún había límites claros. «Papá, ¿te gustaría acompañarme a visitar la propiedad en San Lucas?», preguntó Miguel cierto día. «¿Por qué?». «Porque nunca he conocido el lugar y porque me gustaría entender mejor la herencia que intenté robaros». La propuesta era sorprendente. Miguel quería conocer precisamente el lugar que había intentado apropiarse ilegalmente. ¿Qué opinas, Susana? Creo que puede ser una experiencia importante para él. ¿Vendrías con nosotros? Sí, iría. Entonces, vamos. El viaje a San Lucas fue revelador para Miguel. Cuando vio la propiedad, la casa colonial, la plantación de café, los manantiales, su reacción fue de genuino impacto. «Dios mío, papá, mamá, esto es un pedazo del paraíso. Es un lugar especial, sí. Y pensar que ustedes podrían haber conocido esto hace décadas si yo no hubiera interceptado las cartas. No sirve de nada lamentarse por el pasado, hijo. Lo importante es lo que hacemos a partir de ahora. Yo os robé años de felicidad. Os robé la oportunidad de conocer este lugar cuando erais más jóvenes. Miguel, ya te hemos perdonado. Ahora tú también necesitas perdonarte». Durante los 3 días que pasaron en la propiedad, Miguel ayudó con pequeñas reparaciones, conoció a los vecinos, conversó con don Pedro, el encargado. «Su hijo parece ser una buena persona», comentó don Pedro a Fernando. «Está intentando serlo», respondió Fernando. «A veces las personas necesitan perderlo todo para descubrir lo que realmente importa». En el último día del viaje, Miguel hizo una propuesta. «Papá, mamá, me gustaría hacer algo por ustedes». «¿Qué?». «Me gustaría remodelar la casa principal, modernizar algunas cosas, hacer mejoras que harán su vida más cómoda aquí». «Miguel, eso costará mucho dinero». «Yo tengo el dinero y sería una forma de compensar al menos parcialmente el daño que causé. Nosotros no necesitamos compensación, pero yo necesito hacer esto. Necesito transformar algo destructivo que hice en algo constructivo». Fernando y Susana consideraron la propuesta. Era evidente que Miguel necesitaba una forma concreta de demostrar su cambio de corazón. «Está bien, pero con condiciones». «¿Cuáles?». «Primero, harás un presupuesto detallado y nosotros aprobaremos cada partida antes de cualquier gasto. ¿De acuerdo? Segundo, vamos a supervisar todo el trabajo.
Nada se hará sin nuestra supervisión. ¿De acuerdo? Tercero, no tomarás esto como una oportunidad para retomar el control sobre nuestra vida. Son mejoras que nosotros queremos, no mejoras que tú crees que debemos querer. Entendido perfectamente. El proyecto de remodelación se extendió por 6 meses y se convirtió en una experiencia de sanación para toda la familia. Miguel trabajó codo a codo con Fernando, aprendiendo sobre construcción y conversando sobre la vida. Papá, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Puedes? ¿Usted todavía me quiere después de todo lo que hice? Fernando detuvo el trabajo y miró directamente a su hijo. Miguel, yo nunca dejé de quererte. Estuve decepcionado, dolido, enojado, pero nunca dejé de amar. ¿Cómo es eso posible? Porque el amor de padre no es algo que se enciende y se apaga dependiendo del comportamiento del hijo. El amor de padre es una condición permanente. No sé si merezco eso. No es cuestión de merecer, es cuestión de ser hijo. Esas conversaciones durante el trabajo hicieron más por la reconciliación familiar que meses de reuniones formales. Susana también participaba en el proceso, preparando los almuerzos para los hombres y opinando sobre los detalles de la remodelación. Miguel, estás haciendo un trabajo hermoso. Gracias, mamá. Y lo estás haciendo con amor. Eso hace toda la diferencia. Estoy intentando compensar por el tiempo perdido. Hijo, el tiempo perdido no se recupera, pero el tiempo futuro se puede construir. Cuando la remodelación se concluyó, la casa estaba transformada. Conservaba todo el encanto colonial original, pero tenía comodidades modernas que harían la vida de Fernando y Susana mucho más agradable. Quedó perfecta, dijo Susana emocionada. Ahora ustedes pueden pasar largas temporadas aquí sin ninguna preocupación, dijo Miguel. ¿Y tú nos visitarás aquí a veces? Si ustedes me lo permiten, me encantaría venir aquí de vez en cuando. Claro que lo permitimos. En el 4.º año, tras los descubrimientos iniciales, la familia había encontrado un nuevo equilibrio. Miguel no volvió a ser el mismo hijo de antes. La confianza total nunca se restauró completamente, pero se convirtió en un hijo diferente, más maduro y consciente. ¿Sabías que Miguel está saliendo con alguien?, contó Carolina cierto día. ¿En serio? Una mujer muy simpática, divorciada, madre de 2 hijos. Me dijo que le contó toda la historia sobre lo que hizo con ustedes. ¿Y ella no salió corriendo?, preguntó Susana. Al parecer no. Dijo que lo que importa es la persona que él es hoy, no los errores que cometió en el pasado. ¡Qué bueno! Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Carolina dudó antes de continuar. Le gustaría presentársela a ustedes, pero solo si ustedes quieren conocerla. Fernando y Susana intercambiaron una mirada. Era otro paso en la normalización de la relación familiar. Nos gustaría conocerla, decidió Susana. El almuerzo de presentación fue menos tenso de lo esperado. Andrea, la novia de Miguel, era una mujer amable y directa que claramente conocía toda la historia familiar. Miguel me contó sobre los problemas que ustedes tuvieron, dijo ella. Quiero que sepan que admiro mucho su capacidad de perdón. Y nosotros admiramos su disposición de darle una oportunidad, respondió Fernando. Todo el mundo merece una oportunidad de volver a empezar. Durante el almuerzo quedó claro que Andrea era una influencia positiva en la vida de Miguel. Ella lo animaba a mantener la honestidad y a continuar trabajando en la reconstrucción de la relación familiar. Miguel me dice que ustedes son personas especiales, comentó Andrea. Ahora entiendo por qué. En los meses siguientes, Andrea se volvió parte de las reuniones familiares ocasionales. Sus 2 hijos, de 10 y 12 años, también fueron eventualmente presentados a Fernando y Susana. «Abuelo Fernando, ¿puede enseñarme a pescar?», preguntó el niño más pequeño durante una visita a la propiedad rural. «Claro que puedo, hijo mío». Era surreal cómo la familia se había expandido y reorganizado. De 2 hijos
pasaron a tener una familia extensa que incluía nietos biológicos, nietos adoptivos y una relación completamente renovada con Miguel. En el 5.º año tras los descubrimientos, sucedió algo que nadie esperaba. Miguel y Andrea decidieron casarse. Papá, mamá, nos gustaría contarles una novedad, dijo Miguel durante un almuerzo de domingo. Vamos a casarnos, anunció Andrea, mostrando un anillo simple pero bonito. ¡Qué maravilla! Susana se levantó para abrazar a la pareja. Felicidades a los dos, dijo Fernando genuinamente feliz. Y nos gustaría que ustedes fueran nuestros padrinos, dijo Miguel, nervioso. El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Ser padrino de la boda significaría oficializar públicamente la reconciliación familiar. Sería un honor, dijo Fernando con lágrimas en los ojos. Para nosotros también sería un honor, agregó Susana. La boda fue una ceremonia pequeña e íntima, realizada en la propiedad rural en San Lucas. La casa colonial reformada sirvió como escenario perfecto para la celebración. Doña Elena Castro, que se había convertido en una amiga querida de la familia, estuvo presente. Carolina y su familia participaron con alegría. Incluso algunos primos lejanos que se habían reconectado con Fernando y Susana asistieron. Cuando yo enterré aquellas cartas en el patio de ustedes, jamás imaginé que llevaría a esto, comentó doña Elena durante la fiesta. Usted plantó una semilla de justicia, dijo Fernando, y mira cómo floreció. Durante la ceremonia, Miguel hizo cuestión de incluir un momento de reconocimiento. Antes de hablar sobre el futuro, necesito hablar sobre el pasado. Mis padres, Fernando y Susana, me enseñaron sobre el amor incondicional. Aun cuando yo no lo merecía, ellos nunca se dieron por vencidos. Conmigo. Andrea, te estás casando no solo conmigo, sino con una familia que sabe lo que significa el perdón verdadero. No había ojos secos en la pequeña audiencia. Andrea también habló. Fernando y Susana, ustedes me han mostrado que la familia de verdad se reconstruye después de las tormentas. Gracias por aceptarme como hija. Después de la boda, la dinámica familiar continuó evolucionando positivamente. Miguel y Andrea compraron una casa pequeña cerca de la propiedad rural, permitiendo que todos pasaran más tiempo juntos. ¿Saben que pretendo cuidaros cuando seáis mayores?, dijo Miguel cierto día. Miguel, nosotros no vamos a ser una carga para ti, respondió Susana. No vais a ser una carga, vais a ser un privilegio. Perdí muchos años de vuestra vida por mi estupidez. No voy a perder los años que aún nos quedan por delante. Y si nosotros no queremos ser cuidados, entonces me lo dicen y lo respeto. Pero si necesitan y quieren, aquí estoy. Era una inversión completa de la situación inicial. El hijo que había intentado deshacerse de sus padres ancianos ahora se ofrecía a cuidarlos en su vejez. Durante el 6.º año, Fernando comenzó a tener algunos problemas de salud relacionados con la edad. Nada grave, pero que exigían seguimiento médico regular. Miguel se ofreció para acompañarlo a las consultas, pero siempre respetando la autonomía del padre. Papá, ¿quiere que vaya con usted a la consulta o prefiere ir solo? Puedes ir conmigo, pero yo hablo con el doctor. Claro, yo solo voy para dar apoyo. Estas consultas se convirtieron en oportunidades para conversaciones profundas entre padre e hijo. Miguel, ¿ya has pensado en lo que pasará cuando tu madre y yo ya no estemos aquí? Prefiero no pensar en eso, papá. Pero es importante pensarlo. Queremos dejar todo organizado para no darles trabajo a ustedes. Papá, usted habla como si fuera a morir mañana. No es eso, pero a nuestra edad debemos ser realistas. Entonces, seamos realistas. Cuando llegue el momento, que sea dentro de muchos años, os voy a extrañar mucho y me voy a arrepentir para siempre de los años que perdí por mi necedad. Miguel, no puedes vivir lamentándote por el pasado. No me estoy lamentando. Estoy siendo agradecido por el presente.
Estas conversaciones fortalecieron aún más el vínculo entre ellos. En el 7º año sucedió algo inesperado. Susana descubrió que tenía un problema de vista que podría corregirse con cirugía, pero que requeriría un periodo de recuperación. «Mamá quiere quedarse en nuestra casa durante la recuperación», ofreció Carolina. «No quiero daros trabajo a ustedes». «¿Y si Andrea y yo la cuidamos?», ofreció Miguel. «Los dos hablamos y creemos que sería una buena forma de corresponder a todo el cuidado que ustedes tuvieron conmigo durante la vida». «No sé, mamá, sería un honor cuidarla», insistió Andrea. «Usted me acogió como hija. Ahora déjeme corresponderle como hija». «¿Y yo?», preguntó Fernando. «¿Usted viene también?». «Por supuesto», dijo Miguel. «¿Creen que los iba a separar?». La experiencia de ser cuidada por Miguel y Andrea fue transformadora para Susana. Pudo observar de cerca cómo el hijo realmente había cambiado. «Miguel, estás siendo tan cariñoso». «Mamá, estoy siendo el hijo que siempre debía haber sido. No necesitas castigarte para siempre por los errores del pasado». «No me estoy castigando. Estoy siendo agradecido por la oportunidad de recomenzar». Durante la recuperación tuvieron tiempo para largas conversaciones que profundizaron aún más la reconciliación. «Mamá, ¿puedo hacer una confesión? ¿Puedes?». Cuando interceptaba las cartas de ustedes, una parte de mí sabía que estaba mal, pero yo lograba convencerme de que los estaba protegiendo de complicaciones. Y ahora, ¿cómo ves eso? Ahora veo que me estaba protegiendo a mí mismo. Tenía miedo de que descubrieran mis problemas financieros y se decepcionaran conmigo. Hijo, nosotros jamás nos decepcionaríamos porque tuvieras problemas financieros. Eso lo sé ahora, pero en aquel entonces tenía tanto orgullo que no podía admitir que necesitaba ayuda. El orgullo puede ser muy destructivo. Fue lo más destructivo de mi vida. Casi me hace perder a la familia». Cuando Susana se recuperó completamente de la cirugía, la familia organizó una pequeña fiesta de celebración. «Ahora que la abuela está bien, podemos viajar todos juntos a la playa», sugirió Clara, la nieta más pequeña. «¡Qué idea maravillosa!», dijo Susana. El viaje familiar a la playa fue la primera vez en décadas que toda la familia estaba reunida en armonía. 3 generaciones, incluyendo a los hijos de Andrea, jugando y conviviendo naturalmente. «Abuelo, cuente aquella historia de cuando conoció a la abuela», pidió Mateo, el nieto adolescente. «Ah, esa historia ya la conocen, pero nos gusta escucharla de nuevo». Fernando contó la historia del encuentro con Susana hace más de 50 años y cómo construyeron la vida juntos. «¿Y ustedes nunca se pelearon?», preguntó el hijo más pequeño de Andrea. «Sí, nos peleamos, hijo. Toda pareja se pelea a veces, pero ustedes siempre se perdonaron», observó Carolina. «Perdonar es lo más importante en una familia», dijo Susana. «Sin perdón no existe amor verdadero». «¿Es eso lo que hicieron con el tío Miguel?», preguntó Clara. «Eso mismo, aunque él haya hecho cosas malas, especialmente porque hizo cosas malas. Cualquiera puede amar cuando todo es fácil. El amor verdadero es cuando amas, incluso en las dificultades». Durante el viaje, Miguel tuvo una conversación privada con Carolina. «Carolina, gracias por haber sido el puente entre nuestros padres y yo durante todo este tiempo. ¿Tú harías lo mismo por mí?». «Espero que sí. Espero haber aprendido a ser un hermano mejor». «También lo has aprendido, y no solo eres un hermano mejor, eres una persona mejor». «Aún tengo mucho por mejorar». «Todos lo tenemos. Lo importante es que no has dejado de intentarlo». En el 8º año tras los descubrimientos iniciales, la familia recibió una noticia inesperada. Doña Elena Castro había propuesto a Fernando y Susana para recibir un homenaje del Consejo Municipal por ser un ejemplo de superación y fortalecimiento de los lazos familiares. «¿Cómo que un homenaje?», preguntó Fernando.
Doña Elena contó nuestra historia a la gente del Consejo Municipal, explicó Carolina. Se quedaron tan impresionados que quieren homenajearlos en el Día de la Familia. Pero nuestra historia es íntima, en privada. La parte íntima sigue siendo íntima. Lo que quieren destacar es su capacidad de perdón y reconstrucción familiar. Y si no queremos aceptar, entonces no aceptan. Pero yo creo que sería importante. Otras familias podrían inspirarse en su experiencia. Tras conversar entre ellos, Fernando y Susana decidieron aceptar el homenaje. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. El alcalde habló sobre la importancia del perdón y la segunda oportunidad en las relaciones familiares. El ejemplo de la familia Durán nos muestra que no importa cuán profundas sean las heridas, el amor verdadero siempre encuentra un camino para sanar. Cuando llamaron a Fernando para hablar, dijo: «Nosotros no hicimos nada extraordinario. Solo hicimos lo que cualquier familia debería hacer, no rendirse unos con otros. Pero pudieron haber elegido el camino del rencor y el resentimiento», observó el alcalde. «Pudimos, pero eso solo habría causado más dolor. Elegimos el camino más difícil, que fue el perdón. Pero también fue el camino que nos devolvió la felicidad». Susana también habló. Si nuestra historia puede inspirar a otras familias a no rendirse unas con otras, entonces todo valió la pena. En la platea, Miguel estaba emocionado viendo a sus padres ser reconocidos públicamente. «Andrea, mis padres son personas especiales de verdad», susurró a su esposa. «Sí, lo son. Y tú también te volviste especial cuando aprendiste de ellos». Después de la ceremonia, varias personas se acercaron para felicitar a la familia y compartir sus propias historias de conflictos familiares. «Ustedes me dieron esperanza», dijo una señora mayor. «Estaba pensando en rendirme con mi hijo, que tiene problemas con la bebida». «No se rinda», aconsejó Susana. «A veces las personas necesitan equivocarse mucho para aprender, pero si usted se rinde, puede que nunca tenga la oportunidad de arreglar las cosas, y si él nunca cambia, entonces al menos usted sabrá que hizo su parte. El arrepentimiento de no haberlo intentado es mucho peor que el arrepentimiento de haberlo intentado y no haber funcionado». Durante el 9º año, la familia enfrentó un nuevo desafío. Fernando tuvo un pequeño infarto que, aunque no fue grave, sirvió como recordatorio de la fragilidad de la vida. «Papá, me dio un susto muy grande», dijo Miguel, visiblemente afectado. «Fue solo una advertencia, hijo. Estoy bien. Pero, ¿y si no se hubiera puesto bien? ¿Y si yo no hubiera tenido la oportunidad de despedirme? Miguel, no puedes vivir con miedo al futuro. No es miedo, es valoración. Sé cuánto tiempo perdí siendo un mal hijo. No quiero perder ni un minuto más siendo menos que el mejor hijo posible». El episodio hizo que toda la familia reflexionara sobre la importancia de valorar cada momento juntos. «Vamos a hacer un viaje todos juntos», propuso Andrea. «Un viaje familiar grande, con todos». «¿A dónde?» «A donde ustedes siempre quisieron ir, pero nunca fueron». Fernando y Susana se miraron. «Siempre quisimos conocer la costa de la región Maya. Entonces vamos a la región Maya». El viaje fue planeado como una celebración de la vida y de la familia reunificada. 15 personas de 3 generaciones viajaron juntas para pasar una semana en la playa. «Abuelo, ¿usted está feliz?», preguntó Clara durante un paseo en la playa. «Muy feliz, mi nieta, incluso con todo lo que pasó en el pasado, especialmente por todo lo que pasó en el pasado. Si no hubiéramos pasado por esas dificultades, tal vez nunca hubiéramos aprendido a valorar tanto a nuestra familia». «¿El tío Miguel también está feliz?». «Creo que sí». «¿Por qué?». «Porque a veces se pone triste cuando piensa en lo que hizo. Es normal que se ponga triste, pero lo importante es que no deja que la tristeza del pasado arruine la alegría del presente». Durante el viaje,
Miguel se encargó de organizar una renovación de votos para sus padres, celebrando los más de 50 años de matrimonio. Papá, mamá, ¿les gustaría renovar sus votos matrimoniales aquí en 1907? ¿La playa? ¿Por qué? Porque ustedes merecen celebrar todo lo que construyeron juntos y porque sería una forma bonita de marcar esta nueva etapa de nuestra familia. La ceremonia fue simple, pero muy emotiva. Con los pies en la arena y el sol poniéndose en el horizonte, Fernando y Susana repitieron los votos que habían hecho décadas atrás. «Susana, tú sigues siendo la mujer de mi vida», dijo Fernando, «y tú sigues siendo mi compañero de todas las horas, en las alegrías y en las tristezas», respondió Susana. «En la riqueza y en la pobreza», completaron juntos riendo. Toda la familia estaba emocionada. Era el símbolo perfecto de que el amor verdadero supera cualquier obstáculo. En el 10º año después de los descubrimientos que cambiaron sus vidas, Fernando y Susana hicieron un balance de todo lo que había sucedido. «Fernando, ¿te arrepientes de haber descubierto las cartas?» «Nunca. ¿Y tú?» «Tampoco. Fue doloroso, pero fue necesario». «¿Y perdonaste completamente a Miguel?» «Completamente. ¿Y tú?» «También. De hecho, creo que se convirtió en un hijo mejor de lo que era antes de que todo esto pasara». «Estoy de acuerdo. A veces las personas necesitan romperse para reconstruirse mejor». Estaban sentados en el porche de la propiedad rural, observando el movimiento de los niños jugando en el patio. «¿Sabías que ya tenemos 12?» dijo Susana. «¿12? ¿Cómo?» «Los 2 de Mateo y Carolina, los 2 hijos de Andrea que adoptamos como nietos. Y ahora Carolina está embarazada. De uno más. Y los otros 7. Los 7 primos que doña Laura trajo a conocernos el año pasado. Ellos también nos llaman abuelito y abuelita». «Es cierto, nuestra familia se volvió enorme, y pensar que hace 10 años creíamos que nos quedaríamos solos en el mundo». La conversación fue interrumpida por Miguel, que llegaba de la ciudad con noticias. «Papá, mamá, tengo una novedad para ustedes». «¿Qué novedad?» «Andrea y yo decidimos adoptar a un niño». «¿Cómo así?» «Estamos en el proceso de adopción de una niña de 8 años que está en un hogar infantil La Esperanza, aquí cerca. Se llama Lucía». «¡Qué maravilloso!», exclamó Susana. «¿Y les gustaría conocerla antes de que la adopción se concrete?» «Claro que nos gustaría. Ella ya sabe que va a tener abuelos nuevos. Está muy emocionada por conoceros». Lucía se mostró una niña cariñosa e inteligente que se adaptó rápidamente a la familia. «Abuelita Susana, ¿es cierto que mi papá Miguel hizo cosas malas antes?» «Sí, es cierto, hija mía. Pero ahora es bueno, ahora es muy bueno. Y ustedes lo perdonaron». «Lo perdonamos. Entonces, si yo hago algo malo, ¿ustedes también me van a perdonar?» «Siempre, hija mía. La familia perdona siempre». «¡Qué bien! Yo nunca había tenido una familia de verdad antes». «Ahora tienes una familia muy grande», dijo Fernando, «y todos nosotros vamos a cuidar muy bien de ti». Durante el 11º año, la familia vivió un periodo de paz completa. No hubo crisis, conflictos o problemas graves. Era como si todos finalmente hubieran encontrado su lugar en la nueva configuración familiar. Miguel se había convertido en un empresario honesto y exitoso. Carolina estaba criando a su tercer hijo con alegría y contaba con el apoyo constante de sus padres y su hermano. Fernando y Susana disfrutaban de los años dorados de la vida, rodeados de amor y cariño. «¿Sabes qué es lo curioso?», comentó Susana cierto día. «¿Qué? Si Miguel no hubiera hecho lo que hizo, nosotros nunca habríamos descubierto que éramos ricos». «Es cierto, irónico, ¿no? Y nunca habríamos conocido a nuestra familia extendida, la propiedad en San Lucas, nada de eso». De una forma extraña, su traición terminó llevándonos a una vida mejor. No fue la traición, fue nuestra reacción a la traición. Podríamos haber reaccionado con rencor y resentimiento, y entonces lo habríamos perdido todo.
Tienes razón, fue el perdón lo que nos trajo hasta aquí. En el 12º año, decidieron escribir sus memorias contando toda la historia de la familia. ¿Por qué?, preguntó Carolina. Porque nuestra historia puede ayudar a otras familias que están pasando por situaciones similares, explicó Fernando. Y porque queremos que nuestros nietos entiendan la importancia del perdón y la segunda oportunidad, añadió Susana. El libro, titulado Cartas enterradas, familia reencontrada, fue publicado por una editorial Nuevo Amanecer y se convirtió en un éxito inesperado. Están recibiendo cartas de todo Capital Central, informó Carolina. Personas contando sus propias historias de reconciliación familiar. ¡Qué bien!, dijo Susana. Si nuestra historia inspiró a otras personas a no rendirse con sus familias, valió la pena exponer nuestra vida íntima. Una de las cartas más conmovedoras vino de una mujer de Ciudad Esperanza. Queridos Fernando y Susana, leí su libro y lloré de principio a fin. Llevo 5 años sin hablar con mi hijo por una pelea sobre dinero. Después de leer su historia, me di cuenta de que la vida es muy corta para guardar rencor. Ayer llamé a mi hijo y le pedí perdón. Hoy vamos a almorzar juntos por primera vez en 5 años. Gracias por enseñarme que el orgullo no vale más que el amor. Con cariño y gratitud, Carmen García. Fernando, nuestra historia realmente está ayudando a personas, dijo Susana emocionada. Es la mejor recompensa que podríamos tener. En el 13º año, decidieron crear una fundación para ayudar a familias en conflicto a reconciliarse. ¿Cómo así una fundación?, preguntó Miguel. Queremos usar nuestra experiencia y nuestros recursos para ayudar a otras familias que están pasando por problemas similares a los que pasamos, explicó Fernando. Vamos a ofrecer mediación familiar, terapia, apoyo psicológico, esas cosas, complementó Susana. Es una idea maravillosa, dijo Andrea. Nosotros podemos ayudar también. ¿Cómo? Miguel puede contar su experiencia como hijo que se equivocó y logró redimirse. Eso puede ayudar a otros hijos que están en situaciones similares. La Fundación Lazos Unidos comenzó pequeña, pero creció rápidamente. Miguel se convirtió en uno de los conferenciantes más solicitados, contando su historia de error y redención. Es extraño, comentó él cierto día. Los peores momentos de mi vida se transformaron en la forma que yo encontré de ayudar a otras personas. No es extraño, dijo Fernando. Es transformación. Transformaste el mal que hiciste en el bien que puedes hacer. A veces todavía no creo que ustedes me hayan perdonado. Miguel, hijo, ¿cuándo vas a dejar de sorprenderte con el hecho de que nosotros te amamos? Espero que nunca. Espero que siempre sea una sorpresa buena. En el 14º año, Fernando comenzó a tener algunos olvidos típicos de la edad avanzada, pero nada que comprometiera su calidad de vida. Papá, ¿usted quiere que yo cuide de sus finanzas?, ofreció Miguel. No, respondió Fernando inmediatamente. El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Todos sabían por qué Fernando había negado tan rápidamente. Papá, yo entiendo, dijo Miguel sin rencor. Yo rompí esa confianza una vez. Es natural que usted no quiera correr el riesgo nuevamente. No es que no confíe en ti ahora, hijo. Es que yo aprendí que algunas tentaciones son muy grandes. No quiero ponerte en una situación difícil. Entiendo completamente y estoy de acuerdo con su decisión. Pero si necesito ayuda con algo específico, te la pido. Claro, siempre que necesite. Fue un momento delicado, pero necesario. Establecía que el perdón había sido completo, pero que algunas precauciones eran prudentes. En el 15º año, Susana comenzó a tener algunos problemas de movilidad que exigían cuidados especiales. Mamá, ¿usted quiere venir a vivir con nosotros?, ofreció Carolina. Yo prefiero quedarme en mi casa lo más posible. Entonces, nosotros vamos a turnarnos para cuidarla, dijo Miguel. Yo, Andrea
y Carolina. No necesitáis, mamá. Nosotros queremos, insistió Carolina. Es nuestra forma de retribuir todo el cuidado que usted tuvo con nosotros, añadió Miguel. Los cuidados a Susana se convirtieron en una oportunidad para que la familia se uniera aún más. Fernando, ¿te sientes bien siendo cuidado por los hijos? Me siento bendecido, Susana. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene hijos que se preocupan. Nosotros sí, es verdad. A pesar de todos los problemas que pasamos, somos bendecidos. Durante el 16º año, decidieron hacer un último gran viaje, visitando todos los lugares que siempre quisieron conocer. Va a ser nuestra luna de miel de 50 y tantos años, bromeó Fernando. El viaje duró 3 meses e incluyó el continente antiguo, las tierras del sur y otros destinos de sus sueños. Fernando, ¿estás feliz? Más de lo que jamás imaginé que podría estar a los 80 años, incluso con todas las dificultades que pasamos. Especialmente por las dificultades, ellas nos enseñaron a valorar la felicidad. Fin de la historia. Y ahora, querido oyente, ¿qué te ha parecido esta historia de superación y perdón? ¿Cómo crees que reaccionarías en el lugar de Fernando y Susana? ¿Crees que el perdón verdadero es posible incluso después de traiciones tan profundas? Nos gustaría mucho saber tu opinión en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes que tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre los verdaderos valores de la vida.